Hola, ¿qué tal YouTube? Muy buenas. Estamos a 8 de octubre de 2024 y como cada día vamos a analizar qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son los niveles clave que hay que tener en cuenta en el día de hoy, según mi forma de operar. Yo al final lo que trato es de buscar rangos de trading en el que las probabilidades de obtener operaciones positivas estén a mi favor. Y como siempre, utilizo gráfico de 30 minutos y voy a marcar siempre dos escenarios, uno alcista y uno bajista, dependiendo de si se cumple, si vemos un cierre de vela por encima o por debajo de los niveles clave que vamos a proponer ahora mismo en pantalla. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, pues vamos a empezar con el SP500. Aquí tenemos al SP500 en el día de hoy. Vamos a fijarnos primero en gráfico diario porque me parece realmente interesante. Primero analizar ahora mismo la situación en la que estamos, lo que nos estamos encontrando. Fijaros que estamos en una fase correctiva lateral en la que tenemos niveles de soporte en los 5.673,34, coincidiendo con el máximo previo que era resistencia, que ahora mismo se ha convertido en un fuerte soporte. Y luego tendríamos en gráfico diario resistencias en el entorno de los 5.768,55. Más cerca tendríamos los 5.678, así que estamos dentro de un rango lateral correctivo. Y en este momento, bueno, pues en el gráfico diario lo que estamos en el gráfico de 30 minutos, perdón, para intradía lo que estamos viendo es que tenemos un primer soporte en los 5.692,20. De ver un cierre de vela de 30 minutos por debajo de este nivel, sería probable, ¿no?, que pudiéramos ver una vuelta hasta el entorno de los 5.679 puntos, en particular 5.678,80. Ese sería el primer escenario. Y el segundo escenario sería que si finalmente no cierra por debajo esta vela, por debajo de este nivel, pues que cerrase por encima de los 5.701,50. Y entonces ahí se podría buscar un rango hasta los 5.710,10. Vemos que estamos en un rango lateral en diario, gráfico diario, y que en este caso pues estamos cerca de los niveles de soporte. Pero en gráfico de 30 minutos pues también tenemos un soporte cerquita y ya veremos a ver si lo pierde para irnos a la parte baja de lo que sería ese rango lateral que comentábamos en diario y que es un soporte realmente importante, ¿no?, relevante. De momento se vuelve a situar en este momento por encima de ese nivel clave, los 5.692,20, y necesitaríamos ver cierres de vela por debajo. Mientras no cierre por debajo, que parece que no va a ser, porque vamos, nos quedan 4 segundos aquí en este momento, mientras no cierre por debajo de ese nivel, pues habría que esperar. Fijaros que justamente como no ha sido capaz de cerrar por debajo, lo que nos ha hecho ha sido movernos el fractal y se nos ha generado ahora, nos ha dado unos puntitos por debajo que serían los siguientes niveles a tener en cuenta. 5.690,40. En el caso del Nasdaq, vamos a fijarnos en el Nasdaq. Vemos que ahora, en este caso, el movimiento nos ha dejado un soporte en los 19.764,5. Por tanto, tendríamos que ver un cierre de vela de 30 minutos por debajo de ese nivel para plantear un escenario bajista hasta los 19.714 y luego en extensión, si eso ocurriese, pues hasta los 19.651,5. Mientras no ocurra, pues aquí simplemente es esperar, porque estamos dentro de un rango lateral también ahora mismo en intradía. Y por tanto, operar en rangos laterales normalmente puede ser algo complicado, ¿no? Y nos puede dejar enganchados sin tener un rango de trading claramente definido. Fijaros que si nos vamos a gráfico diario nos encontramos con que el soporte está en los 19.705. O sea, yéndonos a un día por vela, tenemos 19.705, lo cual nos indica que estamos bastante cerca de ese nivel de soporte y por tanto que estos niveles que tenemos aquí, pues que pudieran aguantar, ¿no?, dentro del rango lateral en el que nos encontramos. Así que por abajo 19.764,5, mientras no lo pierda nada, esperar. Si lo pierde, cierre de vela 30 minutos por debajo, 19.714. Por arriba, bueno, pues tenemos el punto clave en los 19.823,5. Si lo superase tendríamos 19.852,4. Poquito rango para poder trabajarlo en este día, ¿no?, en el día de hoy. Vamos a fijarnos en el
mercado europeo. Vamos al Eurostoxx 50. Vamos a fijarnos en gráfico diario un poco para ver cómo está la situación. Y vemos cómo efectivamente tenemos el soporte casi al lado ya. El primer soporte está en los 4.906,5. La media de largo plazo pasa por ahí, está lateral, vemos que está completamente plana la media. Entonces, ese va a ser un nivel que a priori debería ser complicado de rebasar fácilmente, ¿no? Por tanto, aquí tenemos el soporte, además en intradía coincide, 4.906,5. Deberíamos de ver un cierre de vela de 30 minutos por debajo de ese nivel para pensar en una caída hasta los 4.897,7. Por tanto, serían muy pocos puntos y no merecería realmente mucho la pena el riesgo que podríamos asumir para la poca rentabilidad que se podría obtener. Si nos vamos a la parte superior, para el día de hoy tendríamos 4.931,6. Si viésemos un cierre de vela de 30 minutos por encima de esos niveles, podríamos plantear una vuelta a la media a largo plazo que pasa en 30 minutos por los 4.948,1 y en extensión 4.957. Así que zona de soporte en el día de hoy, a pesar de que el mercado viene con corrección, estamos en una zona que lo más normal sería que no sea fácil de rebasar y que por tanto que bueno, pues que se pueda mover en lateral quizás en intradía también, ¿no? Vamos a fijarnos en el DAX en este momento. Me voy a gráfico también un día y vemos que estamos cerquita de una zona de soporte que en este caso estaríamos hablando de los 18.948,8. De momento se sitúa por debajo, pero habría que ver si el cierre del día de hoy cierra o por encima o por debajo. Si cierra por debajo, evidentemente se daría por perdido ese soporte. Se plantearía el siguiente nivel, 18.838. Si no cierra por debajo, vemos que está aquí el soporte marcado. Si no vemos un cierre por debajo de los hoy 18.899,4, pues lo que se podría plantear es que tenemos un rango lateral también en el día de hoy de trading, aunque a pesar de que venga cayendo en preapertura el mercado, mientras no lo confirme un cierre de vela de 30 minutos por debajo, seguimos estando en lateral. Y por la parte superior teníamos 18.945,5, que veríamos a ver si, bueno, si lo superase en el día de hoy, tendríamos rango hasta la zona de los 19.060 puntos. En el caso del IBEX 35, vemos que ha dejado soporte en los 11.579,5, está intentando rebotar. Primera resistencia, 11.639,5. De superarla, pues lo más probable sería volver a los 11.685,4. En diario lo vamos a ver que lo tenemos ese soporte justamente los 11.546. Estamos todavía en una tendencia alcista, pero dentro de esa tendencia alcista tenemos una fase correctiva, como vemos con los indicadores técnicos cruzados a la baja, pero con los soportes ya realmente muy cerca. Vamos a fijarnos en materias primas, como es el oro. Voy a ir a gráfico diario primero, para ver una visión más global de lo que está ocurriendo. Y vemos que tenemos aquí también dos soportes relevantes, indicadores marcándonos fase correctiva que está desarrollándose de manera lateral. Y aquí en este caso tenemos primer soporte en la zona de los 2.632 y primera resistencia importante en diario en los 2.659,5. Por tanto, gráfico de 30 minutos, vemos que tenemos aquí el soporte 2.632. Al perder el primer soporte de los 2.641,4, pues parece probable que el oro en el corto plazo pues se pueda venir a buscar los 2.634,8 como escenario más probable. Por arriba tendría que superar los 2.648,3 para plantear un escenario positivo que pudiera ir hacia la zona de los 2.656,7. Vamos a fijarnos posteriormente en el crudo. El crudo, si nos vamos al gráfico diario, el Brent, vemos que ha dejado una resistencia a los máximos del día de ayer. Fijaros aquí el fractal como nos marca punto de resistencia, por tanto, a vigilar que esa va a ser una zona difícil de superar a la primera. Pero luego en el corto plazo tenemos un soporte
en la zona de los 7.903. Así que aquí podríamos plantear dos escenarios. El primero, si en esta fase intenta rebotar, que va perdiendo un 1,77% en preapertura, intentase rebotar y superase los 7.971 dólares, perdón, puntos, lo equivalente a 79,71 dólares, entonces se podría buscar los 80,56 dólares por barril. Si en cambio no es capaz de superar este primer nivel de punto pivote y perdiese los 79,03 dólares, pues entonces el objetivo estaría en 78,43. Pero bueno, parece que viendo los indicadores técnicos se pueden girar al alza, lo más probable teóricamente sería que lo peor de la sesión pudiera haber ya pasado y que intente rebotar durante la sesión. Y por último vamos a hablar del Bitcoin en el día de hoy. Hoy no vamos a comentar ninguna acción, ¿vale? Porque estamos comentando acciones a diario. No sé si os interesa el tema de las acciones, no tengo ninguna referencia porque en este caso en comentarios, pues no estoy viendo comentarios que me indiquen si realmente el tema de las acciones interesa o el tema de el intradía en índices interesa. Me gustaría que me dijerais un poquito más qué es lo que os puede interesar para poder ir más a afinar el tiro. Pero bueno, tenemos en el Bitcoin, en gráfico de 30 minutos, un soporte en los 62.155. De perderlo tendríamos los 61.761,33. Por arriba deberíamos de superar 63.122 para plantear un escenario alcista hacia el entorno de los 63.801,13. Así que este sería el escenario que tenemos para el día de hoy. Como siempre, los comentarios me sirven, ¿no?, para poder saber qué es lo que os interesa, qué es lo que os puede gustar. Y si os gustan estos vídeos, por favor, like, que al final eso hace que YouTube lo recomiende más. Muchas gracias, hasta pronto, buen trading, un saludo.